Mis queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos aquí a un nuevo episodio del podcast de Contracultura. Como siempre, un placer poder estar con ustedes y haber preparado este programa muy interesante el día de hoy. Un programa que va a hablar un poco de el arma secreta que podría tener Donald Trump, el presidente norteamericano, que es justamente la 14ª enmienda. Vamos a ver por qué eso es importante, qué es lo que permite esta 14ª enmienda y por qué esto podría realmente dar un vuelco para poder salvar al país de la insurrección que actualmente está enfrentando. Es muy importante poder entender todo esto porque nos va a permitir de alguna manera adentrarnos un poco más, no solamente en la historia de Estados Unidos, sino también aprender cómo algunas de estas medidas se podrían el día de mañana implementar en alguna de nuestras constituciones. Cosas tan importantes como, por ejemplo, la 14ª enmienda que vamos a empezar a revisar justamente después de este pequeño corte comercial. Ya volvemos. Bueno, ya estamos aquí de vuelta en el podcast de Contracultura y vamos a ver el arma secreta de Trump que ha sido revelada a través de este sitio naturalnews.com. Y esta 14ª enmienda, ¿por qué es tan importante? Porque permite al presidente quitar todos los votos del colegio electoral de los estados que apoyan la censura contra los votantes. Y además permite arrestos masivos de alcaldes, gobernadores y jueces que apoyan, por ejemplo, a Black Lives Matter o abiertamente están apoyando la insurrección. Bueno, muchas de las encuestas dicen que los resultados de las elecciones de 2020, por ejemplo, estamos hablando obviamente de encuestas serias, dicen que ya están asegurados, ganaría Trump. El problema es lo que están haciendo los demócratas y la narrativa que están instalando para hacer un escándalo si es que Trump llega al poder nuevamente, como lo hicieron anteriormente. Pero esta vez va mucho más allá porque el estado de violencia, el estado de radicalización ha cambiado muchísimo desde las últimas elecciones. Así que si Trump gana y continúa de alguna manera desmantelando este corrupto y criminal Partido Demócrata que intentó y ha fracasado en este momento en destruir a los Estados Unidos y reemplazarlo con un régimen comunista de izquierda o de estos tiranos autoritarios. Bueno, el presidente Trump tiene un arma secreta de la que se ha estado hablando durante varios meses en varios medios, como por ejemplo naturalnews.com, y hasta hace poco no se sabía la naturaleza exacta de esta arma secreta, pero fuentes altamente confiables han dicho que existían planes para que Trump derrotara a los demócratas y protegiera a Estados Unidos de los esfuerzos de la izquierda por destruir justamente esta nación. Con la caída de Estados Unidos cabe todo el mundo libre. Con la caída de los principios, a eso es lo que me refiero, independiente del gobierno de turno que esté. Bueno, ahora se ha podido confirmar el contenido de esta arma secreta, que será invocada para salvar a Estados Unidos. Es muy probable que así sea. Y si es que no se hace así, bueno, vamos a contemplar el fin de esa nación. Esta 14ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos de América le otorga el poder al presidente y le quita poder a los enemigos domésticos traidores que actualmente son aquellos que están impulsando esta insurrección. Esta 14ª enmienda es muy importante que ustedes la conozcan porque habla directamente de los poderes del gobierno federal para tratar con funcionarios, individuos y estados que están involucrados en una rebelión contra los Estados Unidos de América. Específicamente, además, la 14ª enmienda otorga al presidente de los Estados Unidos el poder de, por ejemplo, arrestar y retener indefinidamente a todos los funcionarios públicos, incluidos alcaldes, gobernadores, legisladores estatales, jueces federales y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que apoyen la rebelión contra Estados Unidos o que hayan brindado ayuda o consuelo a los enemigos de Estados Unidos. En la sección, esto es parte de la sección número 3. En la sección 2 vemos algo muy interesante que hace referencia a algunos de los poderes que se le otorgarían al presidente de Estados Unidos y cómo los podría usar. Por ejemplo, para eliminar los puestos de la Cámara de Representantes de California y otros estados que apoyan las plataformas de censura del Big Tech, que apoyan la rebelión contra los Estados Unidos de América y reducen el derecho de los ciudadanos en edad de votar a participar en las elecciones a través, por ejemplo, de la censura. Esto implica que los votos del colegio electoral también se reducirían proporcionalmente en estos estados. Esto
también se aplicaría a estados como por ejemplo Oregon, que según se informa están financiando instalaciones de campamentos de guerra. Sí, tal como ustedes lo escuchan, se han descubierto algunos campamentos donde se han encontrado gente de la insurrección y que han sido los mismos que han atacado los edificios federales y también a oficiales de policía. Bueno, cada noche se desatan estas personas para atacar estos edificios federales y a los agentes también de la ley federal. En la sección número 3 viene algo muy importante. Dice, podría interpretarse esto como eliminar todo el apoyo financiero federal para ciudades y estados que están involucrados en una insurrección o rebelión contra Estados Unidos. Eliminar el apoyo financiero federal para ciudades y estados. La sección 3 además establece específicamente que todos los reclamos de obligaciones monetarias federales a los estados se considerarán ilegales y nulos. Esto es parte de la sección 4. Bueno, en esencia, esta 14ª enmienda otorga a los ciudadanos estadounidenses igual protección bajo la ley, pero para los funcionarios públicos o estados que están involucrados en una insurrección o rebelión contra Estados Unidos, estas protecciones iguales ante la ley son revocadas en este caso. Bueno, los demócratas ya saben de todo esto, razón por la cual están siguiendo un plan de caos electoral, esperando arrojar todo el proceso electoral a una confusión masiva donde no se sepa quién ganó, donde sea difícil el conteo de los votos, ya que van a ser, acuérdense de esto, van a ser una confusión donde van a empezar a decir que ciertos votos no son válidos, que el conteo de los votos no está bien hecho, por lo tanto no se puede declarar ganador al presidente y todo ese tipo de cosas. Eso es lo que sabemos que van a hacer, porque la narrativa que están instalando justamente se apunta en esa dirección. Bueno, es ahí donde planean intentar un golpe de Estado ilegal para eliminar justamente a Trump de su cargo y reclamar el poder político sobre el país. Pero muchos estados controlados por los demócratas ya están en rebelión abierta, ayudando y consolidando a los insurrectos ilegales que intentan derrocar al gobierno. Debería ser bastante obvio ya que en este mismo momento, por ejemplo, estados como California, Oregon, Washington, Nueva York, Illinois y muchos otros estados están involucrados en una rebelión abierta contra Estados Unidos y que miles de funcionarios públicos dentro de estos estados, alcaldes, por ejemplo, gobernadores, estados legisladores, jefes de policía, etcétera, están otorgando ayuda o consuelo a esta rebelión. Según la 14ª enmienda, Trump simplemente necesita declarar una insurrección. Luego puede hacer que el alcalde Lightfoot de Chicago y el alcalde Wheeler, por ejemplo, de Portland, o el alcalde Durkan de Seattle, o incluso de Blasio en Nueva York, sean arrestados y destituidos de su cargo por violar sus juramentos de sus oficinas. Todos estos alcaldes y muchos más han hecho un juramento de mantener y defender la Constitución de los Estados Unidos, pero han violado sus juramentos. Y bajo la 14ª enmienda, eso significa que han anulado su propio derecho a igual protección ante la ley, debido a que violaron la Constitución de Estados Unidos y participaron activamente en la rebelión contra Estados Unidos. En otras palabras, ya no disfrutan de los beneficios de las protecciones bajo la Constitución. Además, el presidente Trump puede eliminar los escaños del Congreso para los estados que apoyan la rebelión. Esto es muy importante entenderlo porque esto reduce la distribución de estos escaños dentro de la Cámara. Esto significa que los votos del colegio electoral, por ejemplo, de los estados también se reducen, ya que esos números se basan en el número de representantes de la Cámara y el Senado de cada estado. Esto se basa en el hecho de que estos estados están ayudando a los esfuerzos del Big Tech para negar los derechos de los conservadores a participar en las elecciones y en la votación a través de la censura, a través de la supresión de votantes con objetivos políticos que ahora utilizan diferentes de estas compañías, estos gigantes tecnológicos. Pero veamos esto que es muy importante ahora. La sección 2 de la 14ª enmienda aborda específicamente la supresión de votantes. Dice que los estados que apoyen la supresión de la capacidad de los ciudadanos para participar en la votación perderán una parte de sus propios escaños en el Congreso, así como la representación del colegio electoral. En este momento, la supresión de votantes más abiertas y obvias la están llevando a cabo las plataformas del Big Tech. Eso ya lo sabemos.
y otros gigantes tecnológicos que también están llevando a cabo una censura similar. Estas empresas, recordemos que reciben ayuda del gobierno y comodidad de numerosas ciudades y estados de izquierda, que a menudo otorgan a estas empresas aplazamientos de impuestos sobre la propiedad y protecciones legales contra investigaciones o enjuiciamientos legítimos. En otras palabras, estados como California están protegiendo activamente las plataformas del Big Tech que están suprimiendo la participación de los votantes a través de la censura con objetivos políticos. Y esto pone a California en violación de la sección número 2 de la 14ª enmienda. Según este artículo también, que es muy importante, además el presidente Trump puede arrestar y encarcelar a todos los jueces estatales y federales que hayan otorgado ayuda o consuelo a los insurrectos. Por ejemplo, liberándolos sin cargos después de que fueron arrestados por participar en disturbios o agredir a los agentes del orden. Esto significa que todos los fiscales de distrito y jueces antiestadounidenses financiados por Soros, por ejemplo, que han apoyado la insurrección, ahora pueden ser arrestados y destituidos de su cargo de una sola vez. Pero veamos un ejemplo. Los funcionarios, por ejemplo, demócratas de Oregon, Washington, California, New York, Illinois y otros estados han estado otorgando, como hemos visto a través de la prensa y en innumerables oportunidades, protecciones abiertas y en algunos casos fondos reales a la gente de Black Lives Matter. Esto significa que estos funcionarios son cómplices de la rebelión contra Estados Unidos. La sección número 3 de la 14ª enmienda establece que no pueden ocupar ningún cargo público, civil o militar. Ninguna persona podrá ser senador o representante en el Congreso o elector de presidente o vicepresidente, ni ocupar ningún cargo civil o militar en los Estados Unidos o en cualquier estado que, habiendo prestado juramento previamente, como miembro del Congreso o como funcionario de los Estados Unidos o como miembro de cualquier legislatura estatal o como funcionario ejecutivo judicial de cualquier estado para apoyar la Constitución de Estados Unidos, habrá participado en una insurrección o rebelión contra el mismo o prestado ayuda o consuelo a sus enemigos. En otras palabras, no podrá ejercer ningún tipo de cargo civil o militar en el país, si es que prestó ayuda a una insurrección o rebelión contra el país. Finalmente, la sección 4 de la 14ª enmienda dice: ni los Estados Unidos ni ningún estado asumirá ni pagará ninguna deuda u obligación contraída en ayuda de la insurrección o rebelión contra los Estados Unidos. Esto significa que las ciudades y los estados que están sufriendo pérdidas económicas extremas debido a su apoyo a los disturbios y a la insurrección, como Portland, Seattle, Los Ángeles, Chicago, Nueva York, etc., no pueden reclamar dinero federal para reembolsarlos a sus pérdidas. Sus pérdidas se han producido como resultado de su apoyo a actos de insurrección y rebelión contra Estados Unidos y, por lo tanto, Estados Unidos no tiene la obligación de reembolsarles estas pérdidas. Todo esto explica por qué, por ejemplo, Nancy Pelosi declaró recientemente al presidente Trump y al Partido Republicano como enemigos del Estado. Este es el tipo de lenguaje que solo usaría el presidente de la Cámara si pretenden intentar un golpe violento, seguido obviamente de la eliminación de sus oponentes políticos. Bueno, pero veamos ahora cómo iniciaría todo esto. Para iniciar esta 14ª enmienda, para ponerla justamente en marcha, Trump solo necesita declarar oficialmente que una insurrección está en marcha. La razón por la que los demócratas se volvieron locos, por ejemplo, cuando Trump ganó las elecciones del 2016, según este artículo, es porque ocupar el cargo de presidencia le otorga a esta persona acceso a todos los poderes de la Constitución de los Estados Unidos que confiere al presidente. Uno de estos poderes es el de declarar una insurrección contra el gobierno. Tal declaración da rienda suelta a enormes poderes del gobierno que luego son dirigidos por el presidente contra los enemigos internos que están librando la guerra contra Estados Unidos. Bueno, esa guerra ya está ahí y está siendo librada por terroristas radicales durante todas las noches, no solamente en Estados Unidos, sino que en diferentes países. Bueno, pero en este caso, los alcaldes, los gobernadores, los jueces, los representantes estatales y otros funcionarios que juran juramentos a la izquierda, también están participando abiertamente en la insurrección contra Estados Unidos, y la declaración de Trump de una insurrección abierta permitiría que todos sean arrestados y destituidos del poder. Esto es lo que Trump debe hacer para salvar a Estados Unidos. Sin embargo, es poco probable que declare una insurrección antes de las elecciones. Es probable que esta acción ocurra después de las elecciones. Pero también, según este artículo, Trump debería declarar una insurrección el día antes
de las elecciones. Y vamos a explicar por qué. Porque en términos estratégicos, le permitiría desafiar los votos del colegio electoral de los estados que están apoyando la rebelión abierta contra Estados Unidos, por todas las razones señaladas anteriormente. Incluso si Trump declara la insurrección solo un día antes de las elecciones, esto le otorga una base desde la cual puede desafiar los votos del colegio electoral de estados insurrectos como California. También le otorga a Trump la oportunidad de arrestar a todos los funcionarios corruptos de izquierda el día después de las elecciones, cerrando sus intentos criminales de falsificar papeletas de votación después del hecho de que intentaron ganar haciendo trampas las semanas posteriores a las elecciones. Trump puede cerrar en gran medida ese esfuerzo simplemente declarando una insurrección y arrestando a todos los actores traidores el día después de las elecciones. Después de todo, no pueden falsificar más papeletas de votación si están en la cárcel. Bueno, esta acción, por supuesto, haría que la izquierda radical iniciara un intento de guerra cinética a nivel nacional contra el gobierno. Pero en ese momento Trump es libre de emitir órdenes de compromiso escalonadas para la aplicación de la ley federal e incluso traer al ejército de los Estados Unidos para detener a todos los enemigos internos del país que están involucrados en actos de traición o guerra contra Estados Unidos. Ahora viene una parte muy importante que también hay que tomar en consideración y que es la ley NDAA, que fue promulgada por Obama para encarcelar a los estadounidenses que se oponían al régimen de Clinton. Esa arma está ahora en manos de Trump y puede desplegarla contra simpatizantes comunistas e insurrectos traidores. De hecho, entre la información controversial, porque hay bastantes fuentes que afirman una cosa, otras afirman otra, pero podemos ir al menos viendo las dos partes, las dos caras de la moneda. Mucha de la actividad que se reporta en los campamentos del FEMA, sobre la que se informa ampliamente, ahora se trata de preparar estos campamentos para albergar a los traidores de izquierda que serán arrestados en masa en los próximos meses. Bueno, esto es parte de lo que reporta este artículo justamente en otra información, también información controvertida. Si miramos la otra cara de la moneda, dicen que todas esas instalaciones que están preparando, muchas de ellas serían justamente para arrestar a los patriotas una vez que el Deep State volviera a retomar completamente el control del gobierno. Así que todo esto que está pasando es para poner a esta nación de rodillas. Y según este artículo, dice que los demócratas fracasarán en sus intentos de destruir Estados Unidos, pero lograrán sin embargo destruir sus propias ciudades y causar una implosión económica que hará que la mayoría de las ciudades de izquierda de Estados Unidos se sumerjan en el estatus del tercer mundo durante los próximos 5 años. California apenas puede mantener las luces encendidas como está. Solo espera a que le falten 100.000 millones para el presupuesto de este año y no puedan obligar a Trump a rescatarlos con dinero federal. Los despidos masivos del gobierno y los esfuerzos de reducción de pensiones están a punto de comenzar en los estados gobernados por demócratas como Nueva York y California. Será brutal y cualquier fuente de ingresos que tenga la capacidad de huir de esos estados ya está en proceso de huir, dejando atrás ciudades fantasmas llenas de criminales, personas sin hogar, terroristas de izquierda y beneficiarios de asistencia social empobrecidos. Bueno, en última instancia, los demócratas terminarán implosionando y destruyendo su propio futuro. Después de este intento fallido de insurrección, el Partido Demócrata se disolverá y miles de exfuncionarios demócratas lamentablemente terminarán probablemente encarcelados o en peores condiciones. Este es el destino, sin embargo, que han elegido, ya que se niegan a vivir en paz con personas que tienen opiniones políticas diferentes. ¿Por qué? Porque quieren el control totalitario, tienen una sed de poder y como no pueden controlarse a sí mismos, desean controlar a las demás personas. Ese es un tema que podríamos hablar incluso psicológico. Bueno, este interesantísimo artículo que revela información muy importante, sin embargo, sin duda, porque es información de fuentes que yo de alguna manera sé que son fuentes confiables, que vienen de dentro del gobierno, facciones al menos dentro del gobierno. Pero toda esta información es lamentable en el sentido del lugar hacia donde hemos
llegado hoy en día, por culpa exclusivamente, como bien dice este artículo, por personas que se niegan a convivir con personas que piensan distinto, por personas que creen tener la razón, por personas que creen que tienen una superioridad moral, por otros que creen que pueden controlar los destinos de tu vida e incluso de la humanidad entera. Todo esto, obviamente, se hace en nombre de los derechos, en nombre de la democracia, en nombre de los derechos humanos. También en nombre de combatir el odio, de combatir la discriminación, de combatir el racismo. Pero hay un dicho muy sabio que dice: por sus frutos los conoceréis. Y creo que esas sabias palabras reflejan hoy día mejor que nunca cómo poder identificar y cómo separar el trigo de la cizaña, cómo separar a estos mentirosos, a estos hipócritas, a estos embajadores de la mentira, de la gente que dice la verdad y que no tiene problema en convivir con otras personas, que antes de dominar al resto prefiere dominarse a sí mismo, que antes de hablar de racismo prefiere no creer en una cosa como esa, porque cree que todos somos hermanos y que simplemente hablando de racismo lo único que haces es creas racismo, creas realidad hablando de xenofobia, creas una sociedad xenófoba. Todas estas palabritas las usan para crear realidad y los incautos, los ignorantes, caen como moscas, como he dicho yo en programas anteriores, en este tipo de engaños. Todo lo que estamos viviendo ahora es por el orgullo y el egoísmo. Y más allá de todo esto, la gente se está empezando a dar cuenta, y he hecho mucho énfasis en este programa, que se puedan dar cuenta que este no es un tema político. No es un tema político, porque el nivel de maldad que vemos aquí viene de otra dimensión. Y eso, por lo menos a mí y a muchos de los que son oyentes de este programa, sabemos que no nos cabe la menor duda. Mientras no seamos capaces de educarnos y no seamos capaces de combatir esos instintos de dominación sobre el resto de las personas, esos instintos de querer eliminar simplemente al que no piensa como yo, la humanidad va a seguir experimentando este tipo de situaciones. La diferencia es que ahora el plan está a simple vista. Esto se ha preparado durante muchísimo tiempo. En el caso de Estados Unidos es la derrota de Estados Unidos, es hacerlo caer, es absorberlo dentro de este sistema globalista. Porque recordemos una cosa muy importante. Los valores que están consagrados en la Constitución, o más bien los derechos, porque son valores, pero los derechos son valores universales, derechos universales que están consagrados en la Constitución de Estados Unidos, tienen que ver con lo que Dios nos otorgó, y que esos derechos que están ahí han sido otorgados por Dios y no por el hombre. Y hay un documento ahí que se ha hecho muy popular y que toda la gente repite como loro este mantra sin saber lo que están diciendo. Y está muy de moda repetir este mantra de los derechos humanos, de los derechos humanos. ¿Qué es lo que han hecho los derechos humanos? Porque todo esto se basa de alguna manera en esta guerra de derechos humanos. Los derechos humanos lo único que han hecho es una declaración que ha secuestrado, ha expropiado los derechos que tenemos de manera natural, que han sido heredados a nosotros por el Creador, y los ha puesto en manos del hombre, para que el hombre los administre. Es por eso que vemos que todo el día hablan de derechos humanos. La palabra derechos humanos significa una sola cosa: socialismo. Yo no necesito que
un hombre administre lo que a mí me es concedido por gracia divina. Y ahí hay un gran engaño. Es por eso que mucha gente en Estados Unidos le tiene fobia a las Naciones Unidas y especialmente al tema de los derechos humanos porque se contraponen directamente con sus principios fundacionales. Directamente. Ellos tienen sus derechos otorgados por Dios y no quieren que un tercero, un operador político, un tinterillo de alcantarilla les venga a decir estos son tus derechos ahora y están escritos en esta carta. Ahí ha habido un gran engaño. Y eso pasa porque le han entregado el poder de tus derechos a los hombres. La administración de tus derechos ha sido entregada a los hombres. ¿A través de qué? De esta Declaración Universal de los Derechos Humanos que suena tan bonita, pero que en la práctica es una expropiación literal de tus derechos que han sido otorgados a ti por el Creador, por el simplemente hecho de haber nacido terrícola, por el simple hecho de haber nacido en esta tierra. Porque se nos entregó un mundo para compartir, donde alcanza para todos. Pero hay un grupo de personas y hay un grupo de enfermos, además, que no lo ven así. Y están dispuestos a venir por todo, a hacerse con el control de absolutamente todo, esta vez ayudados por la tecnología, y pretenden transformar nuestro sistema, que hasta ahora era un sistema donde se podía gozar de una libertad, vamos a decir, un poco ficticia para los que están más despiertos, producto del control que hay, que es siempre el mismo, de los bancos y todo lo que tiene que ver con eso, que aquellos que conocen esto en profundidad saben perfectamente los vicios que tiene el sistema y cómo secuestran nuestras libertades con el tema de la deuda y todo lo que eso implica. Pero esta vez, con la ayuda de la tecnología, vienen a hacerse con el control de absolutamente todo. La historia siempre ha sido la misma en estos aspectos. Después vienen las represalias y las persecuciones contra aquellos que atacaron primero. Y eso permite además que aquellos que se defendieron sean los reaccionarios y aquellos que son los reaccionarios ya están actuando evidentemente en legítima defensa. Y eso ya es una gran diferencia y es por eso que es tan importante no perder la supremacía moral, como yo siempre he dicho en este programa, el buen uso del lenguaje, porque eso es lo que están destruyendo, no perder de vista cuáles son nuestros verdaderos derechos y no entregarle ningún derecho a estos administradores de derechos, a estos operadores de derechos, burócratas de los derechos, que eso es lo que son. Y que al declarar derechos como buenos embajadores de la mentira, lo único que están haciendo es robándonos nuestros derechos. Desde que se han declarado más y más derechos, lo único que hemos tenido es menos derechos, es menos libertad. Y eso se explica justamente por lo que estoy diciendo aquí. ¿Ves que un burócrata de los derechos declara un derecho? Lo que está haciendo es robándotelo. O se lo está robando a otra persona y lo está usando para sus fines políticos, que es lo que estamos viendo ahora. El problema, este es el punto más delicado, que la mayoría de los tontos útiles que están ahí no se dan cuenta que ellos mismos van a ser destruidos en el intertanto. Porque esto, la autodestrucción, cuando uno entra en un proceso autodestructivo, eso afecta no solamente a ti, sino que a toda la gente que te rodea a ti. Primero a ti y a toda la gente que te rodea. Igual que el proceso, por ejemplo, lo que nosotros estamos viendo con este tipo de gente que ha entrado en esta escalada de destrucción, es lo mismo que pasa con el abuso de drogas. Exactamente lo mismo. Cuando uno termina autodestruyéndose a uno mismo y autodestruyendo y destruyendo por añadidura a todos los que te rodean. Así que no nos engañemos con ese tema. Hay una acción y una reacción en el universo. Toda acción genera una reacción. Toda causa genera un efecto. Y eso es parte de la
leyes universales de lo que, como ustedes lo quieran llamar. Y eso explica por qué estamos viendo la autodestrucción de los argumentos de la izquierda, de los globalistas, de la gente hipócrita de la derecha que también apoya todo esto, porque esto es transversal. Estamos viendo cómo se les están cayendo los paradigmas, estamos viendo cómo no son capaces de sostener las mentiras. Porque si tú construyes un edificio en puros ladrillos y cada uno de esos ladrillos es una mentira, tu edificio entero es una mentira. Y basta que se caiga 1, 2, 3, 4 y progresivamente lo único que vas a encontrar son una mentira detrás de otra. Y se te va a venir finalmente todo el edificio abajo. Y eso es justamente lo que estamos viendo. Para aquellos que tienen ojos para ver. Por eso que la gente dice, esta derecha traidora, estos republicanos traidores que se han vendido, porque hay muchos republicanos que también están con esta agenda globalista. También hay mucha gente de derecha, como le llaman otros en Latinoamérica o en Europa, que están con esta agenda globalista y sus palabras no tienen consistencia. Y no la tienen por esto mismo. Así que bueno, espero que hayan disfrutado el programa del día de hoy. Para mí ha sido un placer poder estar con ustedes. Agradezco a toda la gente que nos apoya en Patreon, como siempre, que han confiado en el trabajo que se ha hecho aquí en el canal. Un gran saludo para toda la gente que nos apoya en Patreon, a la gente que nos ha donado también en Buy Me a Coffee, que hacen posible las mejoras, por ejemplo, en el audio. Hemos cambiado y estamos mejorando el estudio en realidad. Hemos hecho algunas inversiones interesantes en algunos micrófonos, etcétera. Siempre hay que ir haciendo cosas nuevas. Bueno, si ustedes no lo saben, mucha del dinero, de hecho la mayoría del dinero que es donado a Contracultura, en realidad se ocupa casi todo en comprar nuevos equipos para mejorar la calidad técnica del canal. Esa es la verdad. Bueno, no me puedo olvidar también de agradecer a toda la gente que nos dona en Buy Me a Coffee, en Cómprame un Café o Invítame un Café, como se dice normalmente, donde tú simplemente puedes, es una forma de dejar como una propina. Si te gustó el video, tú puedes simplemente invitarme un café, ya que aquí se toma muchísimo café, aunque ustedes ni siquiera se lo imaginan la cantidad de café que se consume aquí. Así que bueno, dejarlos a todos invitados para un próximo episodio aquí del podcast de Contracultura. Espero que estén todos bien, que estén cuidándose, que estén muchos de ustedes despertando a esta realidad con calma, porque puede ser un poco, ya que a veces tanta información y mucha información junta y malas noticias a veces pueden generar cierto tipo de problemas, sobre todo para personas que no tienen una preparación en este tipo de temas y se vienen despertando realmente a toda esta realidad. Son momentos difíciles, pero siempre el bien ha triunfado finalmente. Ahora, ¿cuánto hay que batallar para que eso llegue a pasar? ¿Cuánta agua tiene que correr debajo del puente? Eso solo Dios lo dirá. Bueno, nos vemos en un próximo programa del podcast de Contracultura. No olvides compartir esta importante información. No te vayas de aquí sin dejarnos tu like. Hasta la próxima. Nos vemos en un próximo programa. Y muchas gracias por su sintonía.